Buenas, ¿cómo están? Bueno, me alegra volver a predicar por estos lares que hace rato tuve un hijo en el intermedio. Bueno, lo tuvo mi esposa, yo ayudo con las trasnochadas. Me preguntan, ¿y cómo va la dormida? Y yo digo, ¿qué es eso? No me acuerdo muy bien qué es eso de dormir. Bueno, está muy tensa la cosa, ¿no es cierto? No sé si les parece, obviamente. Yo hasta pensé en serio, ¿de qué color me puedo ir hoy a la iglesia? Porque de pronto va uno un color que no es y le dicen a uno quién sabe qué cosas. Está como muy tenso el ambiente, ¿verdad? Y Juan nos estuvo hablando hace 8 días de una idea muy importante que quiero hoy explorar un poquito más en profundidad. Por eso el título de esta prédica, no es de este mundo. Esta es mi idea central. Las formas o la forma como reaccionamos frente a la crisis demuestra lo que en realidad creemos. La manera como reaccionamos a veces intuitivamente frente a la crisis demuestra lo que en realidad creemos. Por ejemplo, una crisis económica. Nosotros podemos decir, no, mi proveedor es Dios, Él es el que me provee. Pero cuando viene una crisis económica, probablemente lo primero que acudimos no es a Dios. ¿Sí me explico? Entonces se está demostrando lo que en realidad creemos. Hace unos 6 años me invitaron a un evento en Indonesia, era para pastores jóvenes. Básicamente ellos pagaron casi todo para que yo pudiera estar allá. Reunía a pastores jóvenes de todo el mundo para que pudiéramos hablar y conocer un poco de lo que estaba haciendo el Señor en otras latitudes. Para mí fue extraordinario. Era una semana el evento y un día de esa semana lo dedicábamos para la iglesia perseguida en el mundo. Lo cual era sorprendente para mí, porque yo pensaba que la iglesia perseguida, eso había quedado en el pasado. Pero hoy, mientras estamos hablando en este mismo momento, hay hermanos y hermanas de la fe que están siendo asesinados y torturados por causa del evangelio. Esa noche no permitían filmar, no permitían transmitir, no permitían tomar fotos, porque estas personas, si a alguien se le ocurría subir a sus redes sociales una fotografía, los gobiernos de esos lugares podían detectar a estas personas y cuando llegaran de nuevo a casa podían hacerles daño. Así de grave y de seria era la situación. Escuchamos a pastores que habían sido pastores durante muchos años en regímenes dictatoriales como los de China, Corea del Norte. Muchos de ellos ejercieron su ministerio en alcantarillas. En tuberías de alcantarillas se reunían grupos de 10, 12 personas y era tanto el compromiso de la gente con esto que solamente tenían una Biblia por el grupo de personas, se deshojaban la Biblia y se la repartían, y era tanto el compromiso de ellos con esto que si a la semana siguiente faltaba una persona, era probable que esa persona estuviera muerta, porque sabían que a esto no podían faltar. Pero el testimonio que más me impactó fue el de una jovencita. Tendría en ese momento mi edad, como unos 26, 27 años en ese momento. Pasa, saluda, dice su nombre, dice soy de Afganistán, y lo primero que hace en su introducción es pedir disculpas. Dice, hermanos, en realidad yo no soy ninguna heroína de la fe, yo solamente he estado presa por causa del evangelio 4 veces. Yo solamente he estado presa 4 veces por el evangelio. ¿Quién introduce así? ¿Quién dice un solamente preso 4 veces? Eso fue un cuestionamiento muy grande para mi fe. ¿Qué de mí? Porque yo soy una persona que le gusta la comodidad, ¿sí? Autopreservarse, estar bien. Yo soy de los que se resiente con Dios si las cosas no salen como yo quiero. Esa semana tuve la oportunidad de hablar con uno de estos pastores que había estado en la China, y él me hizo una pregunta que, créanme, que he pensado durante los últimos años. Me dijo, Miguel, ¿cuál es el reto de la iglesia en Colombia? Qué pregunta, ¿no? Porque a veces parece que invertimos nuestro tiempo en ver cuál es la iglesia más grande y cuál es el pastor con más seguidores en las redes sociales. Y parece que a veces el trabajo del pastor es mantener a la gente contenta para que no se ponga brava y por favor siga asistiendo. ¿Cuál es el reto? Después de escuchar a esos hermanos, yo llegué a la profunda convicción de que el mayor reto de la iglesia de Colombia es volver a ser como Jesús.
Y Jesús dijo, en uno de sus momentos de crisis, a punto de morir frente a Pilato, dijo en Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Históricamente se ha leído muy mal en muchos sentidos este texto porque se piensa que como no es de este mundo es abstraerse de la realidad. O sea, que el reino de Jesús es un reino que va a empezar solamente después de que morimos. Pero eso no es así. Cuando Pedro, ¿se acuerdan que Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo no es el apellido de Jesús, que algunas personas piensan que Jesús se llamaba Jesucristo. No, no es el apellido de Jesús. Cristo es el griego de una traducción de una palabra en hebreo que significa Mesías. Mesías, ¿lo han escuchado? ¿Y qué significa Mesías? Ungido. ¿Y qué significa ungido? ¿A quién unge uno? Al rey. Tú eres el rey. Y Jesús le dijo, sí, voy a ser el rey después de que ustedes se mueran. No. Jesús no le dijo, sí, pero voy a ser el rey solo de los cristianos. No. Jesús no le dijo, sí, pero Pedro, porque el rey es el César y de pronto nos toca tener cuidado. No. Jesús le dijo, eso te lo reveló mi Padre. Que Jesús tenga un reino significa que Él es el rey. Pero este reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? No es abstraernos de la realidad, es hablar un lenguaje diferente al de la realidad. Este rey no es un rey que espera que le sirvan, sino que toma una toalla y sirve a sus discípulos. Este rey no tiene una corona para sentarse en un trono y hacer violencia con todos los que están debajo, sino que este rey va con una corona de espinas a una cruz en un calvario. Este reino no es de este mundo, habla un lenguaje distinto y como iglesia, para ser más como nuestro maestro, tenemos que volver a recordar cómo respondemos en los momentos de crisis. Siempre me llama la atención que cada 4 años estamos en crisis. ¿Se han dado cuenta que una de las propuestas políticas más grandes es que todos van a cambiar todo? Todos, no sé para dónde, pero todos cambian todo. Y todos dicen, estamos en crisis. ¿Cómo respondemos a las crisis? ¿Cómo respondió Jesús en uno de los momentos cumbres de su vida? En Mateo capítulo 26, versículos 47 al 56, leemos esta escena que creo que nos muestra cómo podemos responder a 3 de las crisis más grandes que como personas y como país enfrentamos. Dice el texto: todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Se armó, hermano. Guarda la espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante podría mandar a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Cómo respondemos a una crisis tan grande como la traición? Judas. Ese tipo se tiró el nombre para todo el mundo, ¿sí o no? Yo no conozco el primer Judas, ¿sí? Sería muy raro. Les presento al pastor Judas Pulido, no, sería rarísimo, ¿sí? Judas, asociamos ese nombre con la traición. Esa misma noche él había cenado con Jesús. Yo tengo una teoría.
a veces nosotros pensamos que el mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos es difícil. Y sí, es difícil. Es difícil amar a nuestros enemigos. Es difícil orar por aquellas personas que nos hacen daño. Pero yo tengo una teoría. Es más difícil perdonar cuando alguien que amamos nos hace daño. ¿Sí o no? Les cuento por qué. Porque con los enemigos uno tiene las barreras puestas, ¿sí? Si un enemigo te daña, uno sabe que lo iba a hacer. Uno tiene la idea, bueno, no es traición, es simple consecuencia. Uno sabe que las personas van a hacer algo malo contra uno. Pero cuando tú amas a alguien, tú no pones defensas. Amar es ser vulnerable. No pones defensas. Las personas que más me pueden dañar en este mundo no son mis enemigos. Las personas que más me pueden dañar en este mundo son las personas que yo amo. Porque ellas tienen acceso libre a mi corazón. Jesús había caminado durante los anteriores 3 años con Judas. Y viene Judas y le da el frío beso de la traición. En nuestro país hemos sufrido muchas traiciones, ¿sí o no? A nivel individual, a nivel colectivo, ¿sí? Votamos por alguien y normalmente esas personas no cumplen lo que prometen, pero a nivel individual también tenemos ese dicho del vivo vive del bobo. Entonces en algún momento nos meten la puñalada trapera. ¿Cómo respondemos a la traición? Nuestra tendencia o la respuesta común cuando nos traicionan, ¿saben cuál es? El rencor y la amargura. El rencor y la amargura. Nos volvemos rencorosos y amargados. Y para eso es la idea como del cauchito. Bueno, un caucho, ¿cuál es su idea? Expandirse, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? No lo voy a romper porque me ve en la cara. ¿Qué pasa si rompo este caucho? La idea del caucho es amarrar varias cosas, ¿sí? Puede unir varias cosas, ¿sí? Entonces la confianza, como seres humanos nos expandimos cuando confiamos en alguien, cuando le damos nuestro corazón a alguien, crecemos, nos expandimos. Pero ¿qué pasa si alguien, qué decimos, rompe nuestra confianza? El caucho se contrae. Se contrae, ya no sirve para cobijar algo más. Eso es la amargura y el rencor. Una persona amargada tiene un mundo muy chiquito. Lo traicionaron tanto, le rompieron tanto el corazón que decidió contraerse en sí mismo. Y se hizo una promesa dentro del corazón: nunca nadie más me va a herir. ¿Y saben cuál es el problema de esa contracción? Que es probable que nunca te hieran, pero también es muy probable que nunca recibas el amor. C.S. Lewis decía que no se imaginaba el infierno como un gran lugar, sino como un lugar tan pequeño donde solo estoy yo. Esa es nuestra respuesta, ¿sí o no? La respuesta por lo general es responder con amargura, es responder con rabia. Cuando nos traicionan, nos comprimimos tanto, no dejamos que nadie conozca nuestro corazón, porque sabemos que lo pueden herir. Sin embargo, ¿cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Yo estoy leyendo mejor los evangelios, y una de las cosas que pasa al final de la historia de Jesús es que se presentan varios paralelos. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a los discípulos, bueno, me van a entregar? Y llega y sale Pedro y dice, no, Señor, yo me crucifico al lado tuyo, y todas esas cuestiones. Le promete, yo me voy a ir a crucificar al lado tuyo. Ahí se disparan 3 paralelos. Se dispara el paralelo Judas, se dispara el paralelo Jesús, se dispara el paralelo Pedro. Judas, ¿qué hace tan pronto como esa noche Jesús dice me van a traicionar? Pues va y traiciona a Jesús. ¿Y qué hace? Recibe las 30 monedas de plata. Y después, ¿qué hace Judas? Se siente tan mal que va y se suicida. Así termina la historia de Judas. Segundo paralelo, Jesús asume con valentía toda esta situación, van, lo juzgan injustamente, termina crucificado y resucita. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Cómo va Pedro? Pedro, que le dijo a Jesús que se crucificaba al lado de él, esa misma noche lo niega 3 veces. ¿Y qué hace Pedro en reacción a esa situación? Vuelve a ser un pescador. ¿Y qué hace Jesús con Pedro? Va hasta ese lugar y lo restaura. Yo tengo una teoría.
Yo creo que Jesús hubiera podido perdonar a Judas. ¿Por qué? La traición de Judas fue venderlo, pero Pedro también traicionó a Jesús al negarlo. ¿Y qué hizo Jesús con Pedro? Lo restauró. Esa es mi primera razón. Y la segunda razón la encuentro en este texto. ¿Cuál es la palabra con la que Jesús se refiere a Judas después de que le da el beso de la traición? ¿Cómo le dice? Amigo. ¿No les parece muy teso eso? ¿Usted qué hubiera hecho? Viene Judas y lo besa. ¿Usted cómo le dice? Ay, mi hijo, fariseo, sí, o cualquier cosa, sí. ¿Cómo lo trató mi Jesús? Amigo. Amigo. El problema de Judas no es que Jesús no lo hubiera podido perdonar, es que él no se pudo perdonar a sí mismo. ¿Saben cómo enfrenta el reino que no es de este mundo la traición? La enfrenta con el perdón. Y perdonar es impedirle a la amargura que eche raíces en nuestro corazón. Es negarse que lo que ellos me hicieron define mi gozo, define mi paz, mi tranquilidad. No, queridos hermanos, no se lo ganó. Judas no se lo ganó. El perdón no es un mérito del victimario. El perdón es una decisión de la víctima de decir: esto no es lo que va a definir el gozo de mi vida. ¿Lo necesitamos como país? Vean, y aquí yo no estoy abogando por la impunidad ni nada por el estilo. No. Pero nuestro país no necesita de verdad perdón. Porque la justicia en la Biblia no es simplemente punitiva. Nosotros estamos convencidos que si castigaran a las personas que han hecho daño, nuestro corazón va a estar mejor. Eso no es así. En algún momento tenemos que nosotros tomar una decisión. La justicia en la Biblia no es solamente punitiva, no castiga simplemente un comportamiento. La justicia en la Biblia es restaurativa. ¿No es eso lo que hizo Dios contigo? ¿Cómo te hizo? Te perdonó y te restauró. Te convirtió en una clase de persona distinta. Este reino responde con perdón a la traición. Dígame por favor si eso se va a lograr en el Congreso de la República, o en la Fiscalía, o en la Presidencia. Dígame si no es la iglesia el epicentro que el Señor quiere usar en este momento de la historia para hablar un lenguaje diferente al que hay en nuestro mundo. Y esto de la traición va muy ligado con este segundo aspecto, la violencia. La violencia. Entonces, bueno, capturan a Jesús y se dieron cuenta de la que se armó ahí, ¿no es cierto? Entonces llegan, lo capturan. Y uno de los discípulos, dice el texto bíblico en el capítulo de Juan, que fue Pedro aparentemente, Pedro era bastante emocional, le corta la oreja a un hombre que se llamaba Malco. O sea, súper detallado es el evangelio de Juan. ¿Y saben qué hace Jesús? Eso no está aquí en Mateo, pero ¿saben qué hace Jesús con esa persona a la que le cortaron la oreja? Se la vuelve a poner. Pero hay un elemento más importante. Ellos sacan la espada y van a defender a Jesús, porque ¿cómo se pueden meter con Jesús? ¿Y qué es la reacción de Jesús cuando un discípulo de él quiere utilizar la violencia para responder a la violencia? Le dice: detente. Nuestra tendencia como seres humanos, la respuesta común frente a la violencia, ¿cuál es? La venganza. La venganza. Y la venganza es como el ping pong. Tengo por aquí unos jugadores de ping pong buenísimos. Listo. ¿Cuál es la teoría del ping pong? ¿Han jugado ping pong? Básicamente no dejarla caer. ¿Y cómo no la deja uno caer? Devolviendo. Si me dan duro, pues yo doy más duro. Si me dan con efecto, pues yo le pongo más efecto. ¿Y cuál es el propósito del ping-pong? No dejarla caer de mi lado. ¿Sí o no? ¿No es eso la venganza? Díganme uno cuándo está a cuentas con la venganza. Díganme ustedes cuándo alguien se ha vengado y ha dicho: ¿saben qué? Eso que me acaba de hacer esa persona en retaliación por mis actos es absolutamente proporcional a lo que yo hice en primera instancia, así que quedamos a paz. ¿Cuándo queda uno a paz con la venganza? Es que uno no quiere quedar en paz, uno quiere dar una lección, ¿sí o no? Que si me dijeron A, yo le digo A y B. Que si me dijeron A, B, yo respondo A, B y C. ¿Cuándo
va a ser suficiente cuando decidimos vengarnos constantemente. Nunca. Por eso, alguien tiene que tener la valentía de decir: guarda la espada. Es decir, esto se acabó. Y para eso se requiere un gran poder. Vean que Jesús lo dice. ¿No crees que tengo unos 12 batallones de ángeles? 12 batallones de ángeles. Que yo les doy mi orden y estos manes reinician la creación. Dígame si usted tuviera semejante poder, ¿qué haría? Yo lo uso, ¿sí o no? Yo lo uso. ¿Para qué se requiere más poder? ¿Para usar semejante fuerza o teniendo semejante fuerza me abstengo de utilizarla por un bien mayor? El verdadero poder radica en detener la violencia como lenguaje, decir hasta aquí. Vivimos en una sociedad que ha estado alimentada constantemente por el deseo de la venganza. Llevamos décadas en una guerra absurda y sigue la guerra absurda. ¿Y cómo empezó todo? Con unas personas que respondieron a la violencia que estaban experimentando. ¿Cómo? Con más violencia. Y cuando esta violencia creció, ¿cómo respondieron estas otras personas de este otro bando a la violencia? Con más violencia. Y díganme por favor, si uno no termina pareciéndose a aquello que tanto criticó cuando decide hablar el lenguaje de la violencia. Muy interesantemente, tanto guerrilleros como paramilitares han hecho masacres, secuestros, han matado personas inocentes. ¿Por qué? Porque uno se parece a aquello que tanto critica si sigue hablando su mismo lenguaje. Por eso Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Este es un rey. En Roma, la Pax Romana era con espada. ¿Saben cómo funcionaba la Pax Romana? Ellos llegaban y conquistaban un pueblo y le dices: ¿tú quieres servir al César? No. ¡Pum! Le cortaban la cabeza. Y uno, uy. ¿Y usted quiere servir al César? No, pues sí. Bueno, tiene paz. No, pues así, ¿quién no va a tener paz? Pero mi reino no es de este mundo. Jesús no usó la violencia, absorbió la violencia sobre sí y en una cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Necesitamos hablar un lenguaje diferente y por favor no ridiculicemos el ser agentes de paz, no lo ridiculicemos. Entonces eso quiere decir que lo peguen a uno y uno se quede callado. No, Señor, vea lo que hace el Señor Jesús. En ese mismo texto que estamos leyendo, Él cuestiona la injusticia. Él les dice: ¿por qué vienen a mí? ¿Acaso soy un delincuente? El ejercicio más poderoso que podemos hacer contra la violencia es decir: ¿por qué? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me lastimas de esa manera? ¿Saben por qué razón? Porque todo acto de violencia es irracional. Nunca tiene una respuesta lógica. Nunca. Lo más poderoso que podríamos hacer es decir: ¿por qué? Y terminamos con el abandono. Qué duro que así termine esa escena, ¿no es cierto? Jesús solo. Es otra forma de traición, el abandono. ¿Y qué hace uno cuando se siente abandonado? El abandono, o más bien la experiencia de soledad, yo me he dado cuenta que no es la falta de personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque hay gente que tiene muchas personas a su alrededor y aún así se siente sola. De hecho, entre los jóvenes hoy en día algunas de las situaciones emocionales más fuertes: depresión, ansiedad, pero también ¿saben cuál? La soledad. Y son jóvenes que tienen 5,000 amigos en Instagram, que se la pasan saliendo cada 8 días con distintos amigos, pero aún así dicen: me siento solo. La peor soledad es estar rodeado de personas pero no poder contar con personas. Esa es la peor soledad: estar rodeado de personas pero no poder contar con personas. Y cuando nos sentimos solos, paradójicamente, ¿saben cómo nosotros reaccionamos?
con el individualismo. Nuestra respuesta frente al abandono es el individualismo. Y el individualismo tiene muchas cosas muy interesantes. Pero, pues traje la plastilina, me la prestó Yadi. ¿Qué hace uno con la plastilina? Básicamente la moldea. Como cuando nos abandonan nos sentimos tocados en nuestro ego. Entonces, para no volver a experimentar el abandono, ¿saben nosotros qué hacemos paradójicamente? No es que nos encerremos en nosotros mismos, sino que empezamos a adaptarnos, a moldearnos según el círculo de personas que está a nuestro alrededor. Entonces, si a estos les gusta este equipo, entonces yo voy con este equipo. Si a la mayoría les gusta este, entonces yo voy con este. Nos vamos amoldando, pero ese es un ejercicio altamente individualista, porque lo que estamos esperando es que nuestro ego no vuelva a sufrir. ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? Nos amoldamos a otros y en el proceso nos olvidamos de quiénes somos nosotros. Tenemos todo el mundo contento, pero no sabemos quiénes somos. ¿Usted cree que es coincidencia que con tanta frecuencia las personas que tienen más seguidores, que son más famosos, más reconocidos, más rodeados de gente, saben que terminan en depresiones? Algunos de ellos terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce el personaje, pero no conoce a la persona. Por ese temor al abandono respondieron con tanto individualismo de amoldarse a lo que la gente quería. ¿Y cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Jesús, por favor, a esto? Para mí es clave esa parte que leímos que dice: todo esto es para que se cumplieran las escrituras. Es decir, Jesús a la soledad, al abandono. Porque este mundo es duro, hermano. Sí, nos van a traicionar. Yo no te puedo prometer, nunca nadie te va a traicionar. No, y es muy probable que hasta yo lo traicione usted sin ganas, pero de pronto lo traiciono. Lo lastimo a personas. Vivimos en este mundo. Entonces la respuesta no es no abandonar. No, sino cómo puedo atravesar mejor la soledad, cómo puedo atravesar mejor esas experiencias de crisis dolorosas. Jesús enfrentó la soledad con un sentido de misión. Es decir, tenemos que recordar que la historia no se trata de mí. Esta historia no se trata de Miguel Pulido. El mundo no gira en torno a mí. Todas las cosas no fueron creadas por mí y para mí, fueron creadas por Él y para Él. La historia es para Él. Él vino a este mundo para rescatarnos. El epicentro de la historia no es Miguel Ángel Pulido, el epicentro de la historia es Jesús de Nazaret. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo esto rompe nuestro individualismo incluso al acercarnos a Jesús? Porque cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos con una visión sumamente individualista. ¿Qué puede hacer Jesús por mí? ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a la gente? Les dijo: síganme. Y nos resentimos con Jesús cuando Él no hace las cosas como yo quiero. ¿Se dan cuenta esa visión tan individualista? Con razón no maduramos espiritualmente, porque seguimos pensando que la historia se trata de mi bienestar. Es que la historia no es por mí y para mí, es por Él y para Él. Hay un sentido de misión más grande. Y estos discípulos, eso es lo que me llama la atención de la gracia de Dios. Estos discípulos que abandonaron esa misión, que le dieron la espalda a Jesús. Mateo sabe cómo termina: con Jesús yendo a buscar a esos discípulos y dándole lo que nosotros llamamos la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es misión, hermano. ¿Sabe usted por qué se siente tan solo? Porque no tiene una misión, o tiene una misión demasiado pequeña. Mi felicidad. Necesitamos una misión más grande. Necesitamos la misión de Jesús. Bueno, y a partir de ahora van a vetar este video en YouTube. ¿Saben cuál fue el problema de la iglesia en la política colombiana? Que le tocaron el ego. Tan pronto como los candidatos
supieron cuál es nuestra visión individualista del mundo, se agarraron de ahí. Tan pronto como nos tocaron nuestros valores, tan pronto como medio amenazaron nuestra economía, ¡puf!, los disparamos. ¿Sí o no? Ahí sí respondimos. Ahí sí la iglesia del Señor tiene que pronunciarse. Esta semana puse en mis redes sociales, porque me gusta picarle la lengua a la gente, yo le dije, ¿quién? O sea, la gente está diciendo, ¿qué clase de cristiano vota por? ¿Quién dijo que mi fe la define un tarjetón? No, mi fe lo define mi forma de vivir. Y la gente, porque los cristianos somos muy especiales en las redes sociales, son súper amorosos, súper chéveres. Eso hay unos que hasta han cuestionado mi paternidad, ¿no? ¿Qué clase de papá? Sí, pobrecitos mis hijos, la verdad. ¿Qué clase de padre es este? No sé qué. Y la gente es sensible porque no saben de qué bando soy. La gente me dice, pero es que usted es petrista, usted es fajardista, usted es fiquista. Y yo les digo, no, yo soy cristiano en la medida de lo posible y fin de la historia y ya. Y la gente reacciona, ¿no? Como con bilis, como con tan pronto nos toca nuestro ego. Y entonces nos dicen, es que hay un candidato que va a cerrar las iglesias. ¿Alguien tiene ese poder de detener a la iglesia de Cristo? Conocí en vivo e indirecto personas que en regímenes se reunían debajo de la tierra porque este movimiento transformó la historia, trastornó el mundo sin necesidad de personas que estén en el trono de un país, porque saben quién está en el trono del universo. Mi oración es que como iglesia hoy podamos recordar, sí, vayan y voten por el que se lee, el que usted quiera. Igual lo voy a seguir queriendo. Vote por el que quiera. Pero mi misión en este mundo es más grande que elegir un presidente. Mi misión en este mundo es seguir al Rey del universo. Y el Rey del universo, su reino no es de este mundo. Dígame si no es la iglesia, por favor, la que puede hacer la diferencia en nuestro país. Prometemos el cambio cuando el cambio estaba aquí todo el tiempo. Si no es la iglesia, ¿quién le va a enseñar a nuestro país cómo se enfrenta adecuadamente la traición? Si no es la iglesia, entonces ¿quién le va a enseñar a nuestro país cómo se enfrenta la violencia? Si no es la iglesia, los seguidores de este Rey Jesús, ¿quién le va a enseñar a nuestro país cómo se enfrenta el abandono? Ese es nuestro trabajo hoy en día. Y en lugar de eso nos estamos dividiendo por quién vota por quién, cuando deberíamos haber apuntado al mismo Rey. Ese es el trabajo profético de la iglesia. Porque solo un reino que no es de este mundo puede transformar el mundo. Cuando estuve organizando este sermón, yo siempre me pregunto cómo debe terminar un sermón. Y hay sermones que la gente termina como animada, chévere, contenta, y salen diciendo, Miguel, qué sermón tan bacano. Y hay otros que la gente sale como con ganas de pegarme. Es muy probable que salgan con ganas de pegarme. Y yo espero, mi oración toda la semana fue, Señor, que yo pueda en tu misericordia poner una semillita de inquietud para que tu iglesia pueda retomar su misión en este mundo. Hace casi un año lancé este libro y escribí en uno de los capítulos sobre la política. Y quisiera terminar este sermón con dos cosas. Uno, voy a leer la parte final del capítulo sobre política, que se llama Levítico, urnas y púlpitos. Y después vamos a escuchar, y espero que la podamos escuchar con un corazón de recibir la exhortación de Dios. Una canción que yo he puesto varias veces aquí, que se llama Sal, que escribió Alex San Pedro, que
Es un llamado de Dios a la iglesia que volvamos a ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. Leo y después escuchamos la canción. La independencia es fundamental si la iglesia quiere mantener la posibilidad de criticar aquello que está manchado por el mal y aplaudir lo que tiene virtud. El trabajo de los profetas nunca fue lamer las botas del rey. Claro, había profetas que le decían al rey lo que quería oír, pero eran los falsos profetas. Hablaban por dinero, no por designio de Dios. Nosotros hacemos parte de un linaje de personas que tuvieron la facultad de contradecir el poder y denunciar sin ningún temor sus inconsistencias. Se mantuvieron de pie mientras los demás se arrodillaban. Sin embargo, en algún momento del camino llegamos a la terrible conclusión que influencia y poder eran sinónimos. Qué equivocados estamos. Nuestra vocación sagrada como comunidad de fe no fue sentarnos en el trono, sino señalar siempre al verdadero trono. Porque todo poder existente es relativo, temporal y pálido en comparación con el verdadero Rey del universo. En el momento en que nos deslumbramos con la idea de que nuestro voto va a quitar y poner reyes, olvidamos que nuestra influencia radica en lo sencillo, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo débil. Somos comparados con semillas, ovejas, levadura, sal y siervos que voluntariamente son los últimos y no los primeros. ¿Suena poderoso? Creo que no. ¿Pero es influyente? Claro que sí. No debemos meternos en la desquiciada carrera de llegar al poder, porque ese nunca fue nuestro propósito. La iglesia ha sido llamada para trastornar este mundo, enfrentando las mismas puertas del infierno en ese proceso. Y ni siquiera eso la va a detener. No la ha detenido ni la detendrá. Pero tengo el temor de que no sea el infierno el que nos inmovilice, sino que nosotros mismos nos hayamos detenido. Cuando aspiramos a sentarnos en tronos, olvidamos trasegar el camino que nos corresponde. La iglesia de Cristo puede alterar el curso de su país, y para eso nunca ha necesitado ningún partido o candidato político, porque la iglesia ya tiene un rey. Escuchemos este canto y de esa manera terminamos. ¿Podemos cerrar nuestros ojos, por favor? Señor, hoy queremos responder a este llamado que tú nos has hecho de recordar que tu reino no es de este mundo, que no habla el lenguaje de este mundo, que este reino no es de este mundo, pero va a transformar el mundo. Danos ese sentido, Señor, te lo pido. Que la sal recobre su sabor y que la luz se salga debajo de la mesa. Esa es mi oración, Señor. Escuchamos estas palabras como una exhortación para nuestro corazón, para que nos hables, nos orientes y nos digas cuál es el siguiente paso que tenemos que dar en este momento que como iglesia estamos experimentando en nuestro país. Gracias, Señor, por este tiempo. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale.
las derrotadas. Entré en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Pero el cojo